Bhagavad Gita, tal como es, por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Introducción. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Kshakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto Srila Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrayatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies del loto de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami y de su hermano mayor Sanatan Goswami, así como también de Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopala Bhatta y Srila Jiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, así como a Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Sri Krishna, así como a sus asociadas Sri Lalita y Vishaka. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Dakanta Namostute. Oh mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye. Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Vrishabhano y eres muy querida por el Señor Krishna. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Les ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Bhagavad Gita se conoce con el nombre del Gita-Upanishad. Esta obra es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishads más importantes de la literatura védica. Desde luego, existen muchas traducciones del Bhagavad Gita con comentarios y uno podría cuestionar la necesidad de otra. Esta presente edición se puede explicar de la siguiente manera. Hace poco, una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción inglesa del Bhagavad Gita. En Norteamérica hay, por supuesto, muchas ediciones del Bhagavad Gita disponibles en inglés, pero de ninguna de las que he visto, no solo en Norteamérica, sino también en la India, se puede decir con propiedad que sea autoritativa, porque prácticamente en todas y cada una de ellas, el comentarista ha expresado sus propias opiniones sin tocar el espíritu del Bhagavad Gita tal como es. El espíritu del Bhagavad Gita se menciona en el propio Bhagavad Gita. Es como si, por ejemplo, quisiéramos tomar cierta medicina. Tendríamos entonces que seguir las indicaciones de la etiqueta. No podemos tomarnos la medicina según nuestros propios caprichos o según las indicaciones de algún amigo. La medicina se debe tomar siguiendo las indicaciones de la etiqueta o las indicaciones de un médico. De un modo similar, el Bhagavad Gita debe tomarse o aceptarse tal como el propio orador lo indica. El orador del Bhagavad Gita es el Señor Sri Krishna. A él se lo menciona en cada página del Bhagavad Gita como la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Claro que la palabra Bhagavan se refiere a veces a cualquier persona o semidios que sea poderoso, e indudablemente la palabra Bhagavan
designa aquí al Señor Sri Krishna como una gran personalidad, pero al mismo tiempo hemos de saber que el Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, como lo confirman todos los grandes acharyas, maestros espirituales, tales como Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades de la India en el conocimiento védico. En el Bhagavad Gita, el mismo Señor establece también que Él es la suprema personalidad de Dios, y la Brahma Samhita y todos los Puranas lo aceptan como tal, especialmente el Srimad Bhagavatam, conocido como el Bhagavad Purana, Krishnastu Bhagavan Swayam. Por consiguiente, debemos tomar el Bhagavad Gita tal como lo indica la propia personalidad de Dios. En el capítulo 4 del Gita, del verso 1 al 3, el Señor dice: Imam vivashvate yogam proktavam aham abhyavyam vivashvan manave praha manur ikshvakabe bravit evam parampara praptam imam rayarsayo vidu sakalahena mahata yogonashta parantapa saeva janma jate dya yoga prokta puratana bhaktosi me sakacheti Rahasham Hiyeta Tutamam. Aquí el Señor le informa a Arjuna que este sistema de yoga, el Bhagavad Gita, primero le fue expuesto al dios del sol, este se lo explicó a Manu, Manu se lo explicó a Ikshvaku, y de ese modo, por sucesión discipular y de un orador a otro, ese sistema de yoga fue descendiendo, pero con el transcurso del tiempo el sistema se perdió. En consecuencia, el Señor tiene que exponerlo de nuevo, esta vez a Arjuna, en el campo de batalla de Kurukshetra. Él le dice a Arjuna que le está refiriendo este secreto supremo por Arjuna ser su devoto y amigo. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto del Señor. Hay tres clases de trascendentalistas, a saber, el Gyani, el Yogi y el Bhakta, o el impersonalista, el meditador y el devoto. Aquí, el Señor le dice a Arjuna claramente que lo está convirtiendo en el primer receptor de un nuevo parampara, sucesión discipular, porque la antigua sucesión se había roto. Era, pues, el deseo del Señor establecer otro parampara que siguiera la misma línea de pensamiento que descendía del Dios del Sol a otros, y era su deseo también que Arjuna distribuyera de nuevo sus enseñanzas. Él quería que Arjuna se volviera la autoridad en la manera de entender el Bhagavad Gita. Así pues, vemos que el Bhagavad Gita se le instruyó a Arjuna especialmente por él ser un devoto del Señor, un alumno directo de Krishna y un amigo íntimo de él. Por lo tanto, quien mejor entiende el Bhagavad Gita es la persona que tenga cualidades similares a las de Arjuna, es decir, dicha persona debe ser un devoto que tenga una relación directa con el Señor. En cuanto uno se vuelve devoto del Señor, tiene también una relación directa con Él. Este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras puede decirse que un devoto tiene una relación con la suprema personalidad de Dios de una de estas 5 diferentes maneras. Se puede ser devoto en un estado pasivo, se puede ser devoto en un estado activo, se puede ser devoto como amigo, se puede ser devoto como padre o madre, y se puede ser devoto como amante conyugal. Arjuna tenía con el Señor una relación de amigo. Desde luego, hay un abismo entre esta amistad y aquella que encontramos en el mundo material. La primera es una amistad trascendental que no todos pueden tener. Claro que todo el mundo tiene una relación específica con el Señor, y esa relación se evoca mediante el perfeccionamiento del servicio devocional, pero nosotros, en la condición actual de nuestra vida, no solo hemos olvidado al Señor Supremo, sino que también hemos olvidado la relación eterna que tenemos con Él. Cada uno de los muchos y muchos billones y trillones de seres vivientes que existen tiene eternamente una relación específica con el Señor. Esto se denomina Swarupa. Mediante el proceso del servicio devocional, uno puede revivir ese Swarupa, y esa etapa se denomina Swarupa Siddhi, la perfección de la posición constitucional de uno. De modo que Arjuna era un devoto y estaba en contacto con el Señor Supremo a través de la amistad. Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó este Bhagavad Gita. Ello se indica en el capítulo 10 del verso 12 al 14. Arjuna Uvacham Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan
Purusham Saswatam Divyam Adidevam Majam Vibhum Ahustvam Risaya Sarve Devarishir Naradastata Asito Devalovyasa Swayam Chaiva Bravishime Sarvametam Ritamanyem Janmam Badasi Keshava Nahite Bhagavan Vyaktim Vidurdeva Nadanava. Arjuna dijo: Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora, tú mismo me lo estás expresando. Oh Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Después de oír a la suprema personalidad de Dios exponer el Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Krishna como Param Brahma, el Brahman supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo o la suprema personalidad de Dios es el Brahman supremo. Param Dhamma significa que Él es el reposo o morada de todo. Pavitram significa que Él es puro, que no lo toca la contaminación material. Purusham significa que Él es el disfrutador supremo. Shashvatam, original, Divyam, trascendental, Adidevam, la suprema personalidad de Dios, Ayam, el innaciente, y Vibhum, el más grande de todos. Ahora bien, se pudiera pensar que como Krishna era el amigo de Arjuna, este último le estaba diciendo todo eso a modo de adulación. Pero Arjuna, tan solo para eliminar esa clase de dudas de la mente de los lectores del Bhagavad Gita, respalda esas alabanzas en el siguiente verso, cuando dice que no solo él acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, sino también autoridades tales como Narada, Asita, Devala y Vyasadeva. Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico tal como lo aceptan todos los acharyas. Por lo tanto, Arjuna le dice a Krishna que acepta como completamente perfecto todo lo que Krishna dice. Sarvam etam ritam maniem, acepto como cierto todo lo que dices. Arjuna también dice que la personalidad del Señor es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes semidioses pueden conocerlo. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer al Señor. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender a Sri Krishna sin convertirse en devoto de él? Por consiguiente, el Bhagavad Gita debe recibirse con un espíritu de devoción. Uno no debe creerse igual a Krishna, ni creer que Krishna es una personalidad ordinaria, o ni siquiera que es una personalidad muy destacada. El Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, así que, según los postulados del Bhagavad Gita o los postulados de Arjuna, que es la persona que está tratando de entender el Bhagavad Gita, aunque sea teóricamente, debemos aceptar a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, y con ese espíritu sumiso podremos entender el Bhagavad Gita. A menos que uno lea el Bhagavad Gita con un espíritu sumiso, es muy difícil entenderlo, ya que constituye un gran misterio. ¿Y qué es en sí el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a toda la humanidad de la nesciencia de la existencia material. Todos los hombres se hallan en dificultades de muchísimas maneras, tal como Arjuna también se hallaba en dificultades por el hecho de tener que librar la batalla de Kurukshetra. Arjuna se entregó a Sri Krishna y como consecuencia de ello se expuso este Bhagavad Gita. No solo Arjuna, cada uno de nosotros está lleno de ansiedades a causa de esta existencia material. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. En realidad, que la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es eterna, pero de una forma u otra se nos pone en el seno de lo asat. Asat se refiere a aquello que no existe. De entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y que se preguntan quiénes son, por qué se les pone en esta situación difícil, etc. A uno no se lo puede considerar que es un ser humano perfecto, a menos de que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento, a menos que se dé cuenta de que no quiere sufrir, sino que, por el contrario, quiere buscarles una solución a todos los sufrimientos.
Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. En el Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Jignasa, Atato Brahma Jignasa. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso, a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos del Bhagavad Gita que pueden entenderlo. El estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios. Arjuna era un estudiante de esa índole. El Señor Krishna desciende específicamente para restablecer el verdadero propósito de la vida. Cuando el hombre olvida ese propósito, incluso entonces, entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender su posición, y para él se habla este Bhagavad Gita. En verdad, a todos nos ha tragado el tigre de la nesciencia, pero el Señor es muy misericordioso con las entidades vivientes, en especial con los seres humanos. Con ese fin habló el Bhagavad Gita, convirtiendo en su alumno a su amigo Arjuna. Siendo un asociado del Señor Krishna, Arjuna estaba por encima de toda ignorancia, pero a él se lo sumió en la ignorancia en el campo de batalla de Kurukshetra, tan solo para que le hiciera preguntas al Señor Krishna acerca de los problemas de la vida, de manera que el Señor pudiera explicarlos para beneficio de las generaciones futuras de seres humanos y trazar así el plan de la vida. El hombre podría entonces actuar de conformidad con ello y perfeccionar la misión de la vida humana. La materia de que trata el Bhagavad Gita entraña la comprensión de 5 verdades básicas. En primer lugar, se explica la ciencia de Dios, y luego la posición constitucional de las entidades vivientes, las jivas. Existe el Ishvara, que significa el controlador, y existen las jivas, las entidades vivientes a quienes se controla. Si una entidad viviente dice que a ella no la controlan, sino que es libre, entonces está demente. El ser viviente está controlado en todo aspecto, al menos en su vida condicionada. Así que la materia que se estudia en el Bhagavad Gita trata del Ishvara, el supremo controlador, y las jivas, las entidades vivientes controladas. También se discute en Prakriti, la naturaleza material, el tiempo, la duración de la existencia de todo el universo o de la manifestación de la naturaleza material, el karma, la actividad. La manifestación cósmica está llena de diferentes actividades. Todas las entidades vivientes están dedicadas a diferentes actividades. Con el Bhagavad Gita debemos aprender qué es Dios, qué son las entidades vivientes, qué es Prakriti, qué es la manifestación cósmica, cómo el tiempo la controla y cuáles son las actividades de las entidades vivientes. De estos 5 temas básicos, en el Bhagavad Gita se establece que la divinidad suprema, o Krishna, o Brahman, o el supremo controlador, o Paramatma, se puede emplear el nombre que se desee, es el más importante de todos. Los seres vivientes son semejantes al controlador supremo desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, el Señor tiene el control de los asuntos universales de la naturaleza material, como se explicará en los capítulos finales del Bhagavad Gita. La naturaleza material no es independiente. Ella actúa bajo la dirección del Señor Supremo, como dice el Señor Krishna, Maya Vyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Esta naturaleza material está actuando bajo mi dirección. Cuando vemos que en la naturaleza cósmica ocurren cosas maravillosas, hemos de saber que tras esa manifestación cósmica hay un controlador. Nada podría manifestarse sin estar controlado. Es pueril no tener en cuenta al controlador. Por ejemplo, un niño puede que piense que el automóvil es algo muy maravilloso por ser capaz de desplazarse sin ser tirado por un caballo u otro animal. Pero un hombre cuerdo conoce la naturaleza del funcionamiento mecánico del automóvil. Él siempre sabe que tras la maquinaria hay un hombre, un conductor. De modo similar, el Señor Supremo es el conductor bajo cuya dirección todo está funcionando. Ahora bien, como notaremos en los capítulos finales, el Señor ha aceptado que las jivas o las entidades vivientes son sus partes integrales. Una partícula de oro también es oro, una gota de agua del océano también es salada, y de igual manera, nosotros,
las entidades vivientes, siendo parte integral del Señor Supremo, Ishvara o Bhagavan, el Señor Krishna, tenemos todas las cualidades del Señor Supremo en una diminuta cantidad, porque somos Ishvaras diminutos, Ishvaras subordinados. Nosotros estamos tratando de controlar la naturaleza, tal como actualmente estamos tratando de controlar el espacio, los planetas, y esa tendencia a controlar existe porque se halla en Krishna. Pero aunque tenemos la tendencia a enseñorearnos de la naturaleza material, debemos saber que no somos el controlador supremo. Ellos explican el Bhagavad Gita. ¿Qué es la naturaleza material? Eso también se explica en el Gita, diciendo que es Prakriti inferior, naturaleza inferior. A la entidad viviente se le explica como la Prakriti superior. Ya sea superior o inferior, Prakriti siempre se halla bajo control. Prakriti es femenina y el Señor la controla, tal como el esposo controla las actividades de la esposa. Prakriti siempre está subordinada, predominada por el Señor, quien es el predominador. Tanto las entidades vivientes como la naturaleza material están predominadas, controladas por el Señor Supremo. De acuerdo con el Gita, aunque las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo, se las debe considerar Prakriti. Eso se menciona claramente en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Apariyam itastuanyam prakritim vidhime param jivabhutam. Esa naturaleza material es mi Prakriti inferior, pero más allá de ella hay otra Prakriti, Jivabhutam, la entidad viviente. La propia naturaleza material está constituida por tres cualidades: la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. Por encima de estas modalidades se halla el tiempo eterno, y mediante una combinación de esas modalidades de la naturaleza y bajo el control y la supervisión del tiempo eterno, aparecen las actividades, las cuales se denominan karma. Estas actividades se están realizando desde tiempo inmemorial, y nosotros estamos sufriendo o disfrutando de los frutos de nuestras actividades. Por ejemplo, supóngase que yo soy un hombre de negocios que ha trabajado muy duro y con inteligencia, y que ha amasado una gran fortuna. Entonces soy un disfrutador. Pero supóngase que luego pierdo todo mi dinero en los negocios, entonces me embarga el sufrimiento. De la misma manera, en cada aspecto de la vida disfrutamos de los resultados de nuestro trabajo o sufrimos con los resultados de él. Eso se denomina karma. En el Bhagavad Gita se explican todos estos temas: Ishvara, el Señor Supremo; Jiva, la entidad viviente; Prakriti, la naturaleza; Kala, el tiempo eterno; y Karma, la actividad. De estos cinco, el Señor, las entidades vivientes, la naturaleza material y el tiempo son eternos. La manifestación de Prakriti puede que sea temporal, pero no es falsa. Algunos filósofos dicen que la manifestación de la naturaleza material es falsa, pero según la filosofía del Bhagavad Gita o según la filosofía de los Vaishnavas no es así. La manifestación del mundo no se acepta como falsa, se acepta como real, pero temporal. Se dice que se asemeja a una nube que se desplaza por el cielo o a la llegada de la estación lluviosa que nutre los granos. En cuanto la estación lluviosa se acaba y la nube desaparece, se secan todos los cultivos que la lluvia nutría. De la misma manera, esta manifestación material aparece en un cierto momento, permanece por un tiempo y luego desaparece. Así es el funcionamiento de Prakriti. Pero ese ciclo existe eternamente, por lo tanto, Prakriti es eterna, no es falsa. El Señor se refiere a ella como mi Prakriti. Esta naturaleza material es la energía separada del Señor Supremo, y de igual manera, las entidades vivientes también son la energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, sino más bien relacionadas eternamente. Así que el Señor, la entidad viviente, la naturaleza material y el tiempo están todos interrelacionados y son todos eternos. Sin embargo, el otro factor, karma, no es eterno. Los efectos del karma puede que sean de hecho muy antiguos. Estamos padeciendo, disfrutando de los resultados de nuestras actividades desde tiempos inmemoriales, pero podemos cambiar los resultados de nuestro karma o actividad, y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento.
Estamos dedicados a diversas actividades e indudablemente no sabemos qué clase de actividades deberíamos adoptar para lograr librarnos de las acciones y reacciones de todas ellas. Pero esto también se explica en el Bhagavad Gita. La posición de Ishvara, el Señor Supremo, es la de ser la conciencia suprema. Las jivas o las entidades vivientes, siendo parte integrales del Señor Supremo, también están conscientes. Tanto a la entidad viviente como a la naturaleza material se las explica como Prakriti, energía del Señor Supremo, pero una de las dos, la jiva, está consciente, la otra Prakriti no lo está. He aquí la diferencia. Por consiguiente, la jiva Prakriti se denomina superior, debido a que la jiva tiene una conciencia que es similar a la del Señor. Sin embargo, la del Señor es la conciencia suprema, y uno no debe creer que la jiva, la entidad viviente, también es supremamente consciente. El ser viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna etapa de su perfeccionamiento, y la teoría de que puede serlo es una teoría engañosa. Consciente sí puede ser, pero no perfecta o supremamente consciente. La diferencia que hay entre la jiva y el Ishvara se explicará en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. El Señor es Kshetragya, está consciente, tal como lo está el ser viviente, pero el ser viviente está consciente de su cuerpo en particular, mientras que el Señor está consciente de todos los cuerpos. Como Él vive en el corazón de todo ser viviente, está consciente de los movimientos psíquicos de cada jiva en particular. No debemos olvidar esto. También se explica que el Paramatma, la suprema personalidad de Dios, vive en el corazón de todos como Ishvara, como el controlador, y que le da indicaciones a la entidad viviente para que actúe como lo desee. La entidad viviente se olvida de lo que hay que hacer. Primero decide actuar de una cierta manera y luego se enreda en las acciones y reacciones de su propio karma. Después de abandonar un tipo de cuerpo, entra en otra alma, entra en otro tipo de cuerpo, tal como uno se pone y se quita la ropa. Mientras el alma transmigra de ese modo, sufre las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. Esas actividades pueden cambiarse cuando el ser viviente se halla bajo el control de la modalidad de la bondad, cuando está cuerdo y entiende qué clase de actividades debe adoptar. Si así lo hace, se puede entonces hacer que cambien todas las acciones y reacciones de sus actividades pasadas. En consecuencia, el karma no es eterno. Por lo tanto, dijimos que de los 5 factores, Ishvara, Jiva, Prakriti, el tiempo y el karma, 4 son eternos, mientras que el karma no lo es. El supremo Ishvara consciente es semejante a la entidad viviente en esto. Tanto la conciencia del Señor como la de la entidad viviente son trascendentales. La conciencia no la genera la asociación con la materia. Esa es una idea equivocada. En el Bhagavad Gita no se acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla bajo ciertas circunstancias, producto de la combinación material. La cobertura de las circunstancias materiales puede hacer que la conciencia se refleje de un modo desvirtuado. De la misma manera en que la luz que se refleja a través de un vidrio teñido puede que parezca ser de un cierto color, pero a la conciencia del Señor no la afecta lo material. El Señor Krishna dice, Maya Dyakshena Prakriti. Cuando Él desciende al universo material, su conciencia no es afectada por lo material. Si ello lo afectara, Él no sería apto para hablar de asuntos trascendentales, tal como lo hace en el Bhagavad Gita. Uno no puede decir nada acerca del mundo trascendental si no está libre de la conciencia contaminada por lo material. Así que al Señor no lo contamina lo material, pero en los actuales momentos nuestra conciencia sí se halla contaminada por lo material. El Bhagavad Gita enseña que tenemos que purificar esa conciencia contaminada por lo material. Al encontrarnos en el estado de conciencia pura, nuestras acciones se acoplarán con la voluntad del Ishvara y eso nos hará felices. No ha de creerse que tenemos que cesar todas las actividades, sino que nuestras actividades deben ser purificadas y una vez purificadas se denominan bhakti. Las actividades en estado de bhakti parecen ser actividades ordinarias, pero no están contaminadas. Una persona ignorante puede que vea que el devoto está obrando o trabajando como un hombre ordinario, pero dicha persona de escaso acopio de conocimiento no sabe que las actividades del devoto o del Señor
No las contamina la conciencia impura o la materia. Ellos son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza. Hemos de saber, sin embargo, que en este momento nuestra conciencia está contaminada.